Feliz sábado, mis amados hermanos. El sermón de esta mañana lo hemos titulado Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Antes de abrir la palabra de Dios, les pediré de que inclinemos nuestros rostros para orar. Oremos. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos venir a la iglesia y por ver este culto. Señor, te pedimos de que nos unjas con tu Santo Espíritu, para que al abrir tu palabra entendamos el mensaje que tienes para nosotros hoy. Señor, gracias por todas las bendiciones que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén. En la palabra de nuestro Dios podemos encontrar a muchos héroes de la fe. Podemos ver cómo ellos, tomados de la mano de Dios, superaron muchas adversidades y muchos problemas. Esta mañana les quiero hablar de un personaje tal vez no muy conocido de los que estamos aquí presentes. Pero este personaje perfumaba el ambiente con su sola presencia, ya que su nombre significaba rosa. ¿Saben de quién les estoy hablando, hermanos? Bueno, les estoy hablando de la joven Rode. Pero me imagino que muchos en este día y en este momento se estarán haciendo esta pregunta en su mente. ¿Quién era Rode? Bueno, su nombre solo se nos menciona en el capítulo 12 del libro de los Hechos, donde se nos relata el encarcelamiento de Pedro para su posterior ejecución. Es en este momento tan decisivo para la iglesia cristiana que se nos menciona a Rode. Rode trabajaba como sirvienta. A pesar de ser una sirvienta, era una esclava convertida al cristianismo. Pero a pesar de ser una esclava convertida al cristianismo, era una hija de Dios que confiaba que Dios tenía poder sobre todo el universo, hasta sobre los reinos terrenales, y que Dios contestaba las oraciones de sus hijos. Hermanos, yo quiero conocer la historia de esta joven. ¿Y ustedes? Les invito a que abramos la Biblia en Hechos 12, capítulo 12, versículos 6 al 15. Hechos, capítulo 12, 6 al 15. Amén, hermanos. Y dice así: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Como vemos en este relato bíblico, los hermanos estaban intercediendo para que Dios liberara y guardara a Pedro. Y
cuando un ángel del Señor se le apareció a Pedro, que lo dirigió hacia las puertas de la ciudad. Al entrar a la ciudad, el ángel se apartó de Pedro y Pedro se dirigió a la casa de María, la madre de Juan o Marcos. Es en esta casa donde Rode trabajaba como sirvienta, ya que como se nos menciona en el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Por ser la sirvienta, es Rode quien acude a abrir la puerta, quien acude a ver quién estaba llamando. Pero al escuchar la voz de quien estaba llamando, ¿qué hizo Rode? Leamos los versículos 14 y 15. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Todos estaban intercediendo para que Dios liberara a Pedro. Y Rode escucha los golpes que alguien está dando a la puerta. Se dirige y con solo escuchar la voz reconoce que es Pedro. Y del gozo no abre la puerta, sino que se dirige adentro y le cuenta a los hermanos reunidos las nuevas. Sin embargo, los hermanos, a pesar de que estaban ahí, probablemente apóstoles o creyentes de la iglesia primitiva, no creyeron lo que Rode estaba diciendo. Era como que si oraban, pero no creían de que Dios podía liberar a Pedro, podía hacer ese milagro. Rode siguió insistiendo de que Pedro estaba ahí a la puerta. Y siguió insistiendo. Mis amados hermanos, no podemos orar sin creer de que Dios puede cumplir nuestra petición. Tú que me estás viendo, cuando ores, ora con fe. Sin fe no podemos agradar al Señor. Cree de que el Señor puede cumplir tu petición, puede hacer tu petición realidad. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y mientras tanto, Pedro, yo me imagino a Pedro con esa cara de angustia. O sea, yo me imagino que si se daban cuenta de que Pedro había escapado, iban a estar patrullando la cárcel por si no había escapado de la cárcel, o patrullando la ciudad y hasta patrullando afuera de las ciudades, buscando por Pedro. Y si lo encontraban, yo me imagino que o se lo iban a llevar a la cárcel para que Herodes decidiera qué hacer con él, o solo lo ejecutarían en el puesto, ya que de lo tan malo que era Herodes. Podemos ver cómo Herodes sintió ese gran gozo de ver una oración contestada. Le bastó oír la voz de quien estaba a la puerta para creer de que Dios había contestado la oración de los hermanos que estaban reunidos. Y eso es un gran ejemplo para los que estamos aquí presentes y para los que están viendo este culto por las plataformas. También podemos ver lo importante que es la oración y lo importante que es ser paciente en la oración. El espíritu de profecía nos dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti.
Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Yo quiero ver en qué concluye esta historia, en qué termina. ¿Y ustedes? Les invito a que continuamos leyendo Hechos 12, versículos 16 al 17. Y dice así: mas Pedro persistía en llamar, y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Vemos que al fin todos escucharon los golpes de Pedro a la puerta y fueron a abrirle. Pedro les contó cómo Dios lo había liberado. Cuán importante es que actuemos conforme a lo que creemos. Si tienes un problema, una necesidad, preséntasela al Señor. No dudes de que Él no te la puede responder. Cree de que Dios te puede responder tu petición si es su santa voluntad, ya que Él solo quiere nuestro bien. ¿Cuánto poder tiene la oración, hermanos? Bien lo dijo la sierva del Señor. La oración es como la llave en la mano de la fe para abrir los tesoros del cielo. Esta mañana te invito a que, como Rode, confíes en el Señor, que practiques tu fe en la escuela, colegio, trabajo, en tu hogar. Llena cada rincón de esos lugares con la fragancia del cielo. Si sientes que necesitas más fe, pídele al Señor que aumente tu fe. Practica tu fe. Recuerda que las grandes batallas solo se ganan de rodillas. Ahora pasaremos a la actividad de este día. Los diáconos les van a repartir unas caritas felices y unos corazones. En los corazones van a escribir una petición y en las caritas felices van a escribir algo de que estén agradecidos.